Antes, permítanos presentarles al psicólogo Rafael Santandreu, que ya está calentando en la banda para saltar al terreno de juego imaginario, que muchas veces es la vida. Aquí le tenemos. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Has calentado? ¿Que sales? Sí. Me ha gustado esta metáfora de la banda. Claro que sí, eres titular en el programa. Bien, vienes a hablarnos del automachaque, ¿no? De esos pensamientos que muchas veces se amoldan en nuestra cabeza, funcionan como un martillo, van golpeando, y es importante cuidarnos, ¿no? Además es un tema que preocupa mucho en psicología. Sí, bueno, me refiero con automachaque a cuando nos castigamos a nosotros mismos por tener un fallo, por tener una debilidad, por tener una incapacidad. Mira, este problema yo creo que es el problema central de la neurosis, de la depresión, de la ansiedad. O sea, yo he dicho alguna vez aquí que nosotros los seres humanos nos volvemos locos a causa de 3 superexigencias. Debo hacerlo todo bien o muy bien, y si no soy un fracaso absoluto. La gente me debe tratar bien todo el tiempo, y si no, no lo puedo soportar. Y las cosas deben funcionar siempre. Y si no es así, esto es un asco. Estas 3 superexigencias, que es una mente infantil, es una mente superexigente, porque no va a ser así, y tampoco lo necesitas para ser feliz. Estas 3 superexigencias nos meten un estrés, una presión increíble. Pero de estas 3 superexigencias, la peor, con mucha diferencia, es la exigencia personal, la superexigencia personal. Esto causa verdaderos cataclismos a nivel personal. Bueno, nos dices que quizá también ese es el tema más importante de todos de la psicología, auténticos maestros y maestras del automachaque, ¿no? Sí, es cuando... Como no se ve, ¿no? Exacto, ¿no? Y es cuando realmente te cogen problemas de ansiedad fuerte, problemas de depresión y problema de colapso súper fuerte, ¿eh? Es cuando te exiges a ti mismo, te fustigas, te latigas, te consideras que eres un monstruo, un fracaso, un asco de persona, que no tienes valor. Nos llegamos a decir esas cosas y mucho más. Pues hay que dejar de decírselo. Pero bueno, en el otro extremo también hay gente muy autoindulgente, ¿no? O al menos gente que puedes pensar, hombre, es que estas personas ni siquiera lo prueban, ¿no? O personas, por ejemplo, que pueden tener incluso depresión, pues dices, venga, va, muévete, esfuérzate, ¿no? Sí, pero eso no es el problema, ¿eh? De verdad, podemos pensar esto, ¿no? Pues hay gente que convive con alguien depresivo y puede pensar, es que no hace nada por cambiar. Mira, esa persona se machaca a saco, pero tú a lo mejor no lo ves, pero en ciertas áreas de su vida se está castigando a tope y eso le deja hecho polvo. Las personas, si estamos alegres, felices y nos tratamos bien a nosotros mismos, queremos hacer cosas por naturaleza. Nos bloqueamos y nos quedamos hechos polvo a base de mega super exigencias. Pero claro, este automachaque, Rafael, ¿qué problemas exactamente pueden producir? ¿Problemas graves, como tú dices, sí, pero podemos ponerles nombre y sí, apellido? Mira, te pongo un ejemplo muy gráfico, para que se vea muy grave de cuando nos mega exigimos demasiado. Hay un ejemplo que los psicólogos vemos mucho, que son hombres, hay muchos hombres que tienen una impotencia psicológica, no pueden tener erecciones, porque se autoexigen que deben cumplir delante de una mujer, y si no son unos mariquitas, unas personas que no tienen valor. Entonces, precisamente por eso no tienen erecciones. Claro, porque el tema, la sexualidad se ha de disfrutar. Es una cosa espontánea que se ha de disfrutar, no es una cosa a base de exigirse que tienes que tener erecciones. Y nosotros vemos que muchos hombres llegan al bloqueo por eso. Otro ejemplo te pongo. Ese es un ejemplo muy gráfico para que se vea. Pero otro ejemplo claro es las personas que, por ejemplo, tienen una timidez excesiva. Nosotros los psicólogos vemos muchos estos casos, ¿no? Hay personas que tienen casi lo que llamamos fobia social. Es decir, en público no se atreven a estar y se aíslan. Pero no pueden ni siquiera relacionarse con más de un amigo al mismo tiempo, ¿no? Ni con familiares, ¿no? Es una timidez súper... Se produce un bloqueo también, por así decirlo. Hay un bloqueo, porque ellos, es verdad que en un principio son un poco tímidos, pero luego se dicen, hostias, no puedo ser tan tímido, tengo que ser extrovertido, soy un fracaso, o soy un friki por esto. Y entonces se ponen como entre la espada y la pared. Entonces sus intervenciones en público no son normales, son demasiado estereotipadas, son extrañas, y eso todavía les hace más tímidos porque no lo hacen bien. Y al final se forma una pelota increíble. Si ellos se dejasen de exigir, bueno, pues si soy tímido, poco a poco aprenderían a ser, bueno, mínimamente extrovertido y salir de ahí con normalidad.
pero es que nos exigimos demasiado. Entonces tú ayudas a todo lo que estás contando con una explicación o con la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Sí. Para que esa persona salga de ese bloqueo y empiece a vivir, ¿no? O a relacionarse. Esto es muy importante. Nosotros hemos oído el cuento, la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Que hicieron una carrera y que por H por B al final quedó primera la tortuga, ¿no? Y esto yo creo que en psicología es muy importante. Si nosotros no nos exigimos, nos tratamos bien a nosotros mismos, con cariño, con cuidado, con racionalidad, y si lo conseguimos bien y si no lo conseguimos tan bien, llegamos antes, llegamos muy lejos y además disfrutamos del proceso. En cambio, querer ir demasiado deprisa, exigirse demasiado, te bloquea y te rompe. Bueno, Rafael, también en tu libro explicas una anécdota de cuando aprendiste a nadar, ¿no? Cuéntanos. Sí, además la he contado en algunas conferencias últimamente y me he encontrado con mucha gente que me ha dicho que a ellos les pasó lo mismo. Mira, yo cuando entré en el cole, ¿no? y a hacer primero de GB, ¿no? Yo al colegio que fui, resulta que había clases de piscina y era una asignatura más con exámenes y todo, ¿no? Y yo no sabía nadar. Y mira por dónde que el sistema que seguían allí, y luego he visto que en muchos otros sitios, era desde el principio, venga, todos en fila y al agua. O sea, yo realmente estaba acojonado. ¿Tú te imaginas a Rafael ahí con la burbujita o los manguitos? No, sin burbujita y sin manguitos, directamente al agua. Yo estaba asustado porque yo no sabía nadar y creo que algunos de mis compañeros que tampoco sabían también. Bueno, la verdad es que aprendí a nadar. Pero mira, te confieso una cosa. Qué remedio, ¿no? Exactamente. Y mira, yo nunca he sido buen nadador y siempre he odiado la natación. Ahora me lo estoy sacando un poquito de encima, estoy empezando a ir a la piscina, pero por ejemplo, el olor del cloro siempre lo he odiado, ¿eh? Qué fuerte. Entonces, vale, yo aprendí, pero la verdad es que, mira, incluso cuando llegué a BUP, me hice con un certificado de un médico amigo mío que me dijo, de amigo de mis padres, que puso allí que yo era alérgico al cloro, para no tener que ir más, y me libré para siempre. Bueno, yo creo que eso es una muestra de la estupidez humana. O sea, si tú quieres enseñar a un niño a nadar, que por cierto tiene un miedo absolutamente normal, porque la gente se ahoga en el agua, pues tienes que hacerlo muy poquito a poco, tan poco a poco como sea necesario. Oye, al principio que chapotee en una charca, luego con los manguitos y con un flotador que esté allí con los padres, y poco a poco disfrutando de eso tan maravilloso que es el agua, al final a lo mejor se convierte incluso en Mark Speed, se hace un nadador maravilloso. Y le encanta. Claro, es que las cosas hay que hacerlas poco a poco, tratándose bien, con cariño, y como la tortuga llegarás muy lejos. Pero exigiéndose, fustigándose y tal, lo que hacemos es conseguir cosas muy raras y bloqueándonos. Yo creo que es un ejemplo muy importante. Después también explicas otro caso de tu paciente Lucas, que tenía que superar su timidez, ¿no? Y sus exigencias, pero sin maltratarse. Totalmente. Mira, Lucas es un paciente que tuve en una ocasión que tenía, lo que os contaba antes, una gran timidez personal, pero muy fuerte. Hasta el punto que él estaba muy retraído, ¿no? Él me contó que incluso, por ejemplo, su relación con las chicas, muy difícil. Él me comentaba que, y es un tipo apuesto, ¿no? Él tiene unos 50 años, que a lo largo de su vida había quedado con alguna chica, pero la tensión de estar allí con ella, charlando, era demasiado fuerte. ¿Y qué hacía? Si ella se iba al lavabo, él salía corriendo y se iba. Y luego me decía, joder, ya no me volvía a llamar, hombre, no me extraña, ¿no? Pero fíjate, esa es de la gran tensión que él tenía de estar con personas, ¿no? Pero este problema de Lucas es muy importante, es que Lucas también se castigaba un montón por ser así. Y yo le decía, pues Lucas, si eres tímido, tranquilo, no te preocupes. Hay millones de tímidos, hay millones, ¿no? Si nosotros, el ser humano, necesita relacionarse con muy pocas personas en realidad. Con algún amigo muy fiel, con tu familia, con una mascota, y la vida tiene millones de oportunidades. Pero si eres tímido no pasa nada. Y además, a partir de esa autoaceptación de la timidez, de tu timidez, relajadamente, a lo mejor puedes ir mejorando esta timidez hasta llegar, hasta aparentar no serlo, ¿no? Entonces, Lucas consiguió superar esa timidez a partir de no fustigarse tanto, de no considerarse un friki, un monstruo, un problema enorme su timidez. Esto es lo que acaba haciendo un pequeño problema a un problema psicológico. Pero somos entonces, Rafael, ¿tú crees una sociedad mega exigente? Quizás la más exigente de toda la historia. Sí, absolutamente. Fíjate que si tú comparas la exigencia personal de las personas con la de nuestros abuelos,
Compara, mira, hoy en día, para ser una persona mínimamente decente, has de tener un buen trabajo, estudios, mínimo de estudios. Has de tener muchos amigos. Compáralo con nuestros abuelos, has de tener una casa bonita, ordenada, ser mínimamente elegante, ser delgado, estar en forma, tener pareja, haber viajado incluso. Si dices que no has salido de tu provincia, te miran raro. Vale, compáralo con nuestros abuelos. Simplemente vivían. No había estar delgado, tener muchos amigos, haber viajado, saber idiomas. No, vivían. Y el ser humano no está hecho para tanta superexigencia. Es muy importante que eso dejemos de exigirnos y curiosamente llegaremos más lejos. Tú también apelas a Charles Darwin para ilustrar que tenemos que volver a una vida más sencilla. Sí. Charles Darwin dijo en una ocasión, yo lo he mencionado aquí alguna vez, él dijo en uno de sus libros, después de todos los viajes que he hecho y de todas las especies que he estudiado, he llegado a la conclusión de que el destino del ser humano es ser muy feliz. Porque todas las especies lo son. Además, no sería adaptativo que no tendiésemos hacia la felicidad. Pero él ya también se preguntaba, ¿por qué no lo somos? Ya en 1730 se lo preguntaba, imagínate, si levantase la cabeza ahora. Porque no lo somos porque vivimos de manera antinatural, con estas mega exigencias. Y como hemos visto, curiosamente, si nosotros nos dejamos de exigir tantos, llegamos más lejos a las cosas, como el pequeño nadador que poco a poco va llegando. Entonces, es muy importante que las personas, y la gente que nos está escuchando, si la gente tiene una dificultad para realizar una tarea determinada y eso le preocupa, que primero que no se exija tanto. Si jamás llegase a tener esa habilidad, hay otras opciones en la vida interesantes. Y segundo, que intente mejorar en esa habilidad, en ese reto personal, siempre teniendo salidas, escapes. Por ejemplo, si mi paciente Lucas tiene que quedar con una chica, que quede con ella para tomar un café, media hora. Si esa cita va bien, quedará otro día. Pero no de repente quedes para cenar directamente. Poco a poco, como tratarías a un niño pequeño que está aprendiendo a nadar. Ya lo sabrá hacer más adelante. También di alguna mentirijilla. Si en algún momento dado te encuentras con mucha tensión, pues di, ostras, me acaba de llamar mi madre que ha tenido un problema y tengo que ir a atenderla, me tengo que ir. Vale, búscate salidas, no tengas miedo a dar pasos atrás. Sí, la tarea ya llegarás, pero protégete también. Exigirnos lo justo, ¿no? Sería un poco el resumen, Rafael. No, yo diría, no exigirse nada. Nada. Con ilusión y con tranquilidad, ir alcanzando metas, siempre con salidas, siempre con vueltas, marchas atrás y disfrutando del proceso. Pues mira, con esta tranquilidad y con esta ilusión también te vamos a despedir. Rafael Santandreu, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias.